cuando estás enojado, te puedo platicar de papás que han golpeado a sus hijos como primera reacción impulsiva. impulsiva, y se los digo de verdad, papás, es Hola, hola, aquí los saludamos en Hazlo con Amor y hoy vamos a seguir hablando con Katia Pascal. Gracias por venir, Katia, sobre las adicciones y cómo ser el papá, como tú dices, firme para amoroso si nos toca vivir esta situación con nuestros hijos. muy bien. Pues, ¿qué tal? Katia, Otra vez aquí, con sí, mucho gusto, tratando de colaborar, porque es un tema que de verdad hay que trabajarlo mucho para estar bien armado en el dado caso que se presente la situación, o bien simplemente que sea un tema preventivo y de conversación en todas las familias. sí, que no necesariamente tienes que estar sumergido en esta situación o problema para tomar tu tiempo y decir, ok, ¿qué puedo sacar importante de esto? Porque nadie está protegido, que nunca Mm, va a pasar algo así, o en nuestro entorno más grande, pero tener la información y saber qué es lo que se requiere de un adulto es muy importante. Y así es. aquí justo quiero que un poquito nos cuentas, porque vienen pacientes que atraviesen una situación así y sobre todo, ¿sabes? Que siento que se juntan consumo, depresión, otro ansiedad, Sí, pasan mal en la escuela. O sea, como no es solo, ay, estamos tratando con esto, ¿no? Como sí, llega una bola enorme y los papás, la verdad, se sientan atropellados y no saben cómo poder sostenerse a sí mismos, porque es uno, ujú, sostener a alguien que está pasando este tiempo o probando o ya consumiendo o ya en gran problema, a su pareja o otros familiares que también, como hablamos en podcast pasado, que toda la familia está viviendo esta situación. así es, el impacto va para todos, lo habíamos mencionado, y es un tema, pues, justo que da mucho que hablar. Y ahorita que estabas mencionando en cómo se van sintiendo o cosas que puede ver alrededor del consumo, fíjate que un aspecto muy interesante que vale la pena que también lo tomemos en cuenta, incluso hay textos y hay autores que creen firmemente que un proceso adictivo nunca va solo. Y probablemente tengan mucha razón, porque generalmente esto es un poco como cuando dices, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ujú. ¿No? Porque a veces un entorno de depresión o de ansiedad pueden llevar a un consumo, o que estés en un consumo que haya iniciado por curiosidad o por presión social y que después, como efecto propio de la sustancia, te genere procesos de ansiedad o incluso ya otros trastornos de salud mental, como por ejemplo la esquizofrenia, que hoy se Mm. sabe que la marihuana puede ser un detonante bien poderoso de la esquizofrenia. Entonces sí, es un tema que tiene muchas aristas, que hay que tomarse el tiempo para estarlo leyendo, investigando, comentándolo también en la familia, y aunque uno se equivoque, pues siempre va a haber cosas que corregir o que cuadrar cuando estás con la preocupación de si en tu familia puede pasar algo así, ¿no? Ujú. ¿Y qué dirías tú? ¿Cómo nosotros papás tenemos que, sabes que primero apoyar a nosotros? Porque, Ujú. bueno, ya, por ejemplo, hay una situación, se descubre consumo, no sabes todavía si es como por mucho tiempo, es una vez, pero ya hay situación, ¿no? En este momento que muchos se congelan, como hablamos también la vez pasada, porque primero que Sí. aparece es miedo, preocupación, que por adentro te están rompiendo la culpa que nunca ayuda, pero destruye a papá o a mamá o los dos, la verdad. Sobre todo que creo que si aparece culpa, aparece acusaciones, ¿no? Que uno dice, es que tú le permites todo. Y el Exacto. otro, ¿cómo al revés? ¿Cómo, sabes que unirse? Y me gusta cómo hablan algunos profesionales en los Estados Unidos que dicen que no es yo contra ti, pero tú y yo contra el problema. No, Okey. o sea, como unirnos para que podamos abordar algo que es más grande que todos nosotros. Así es, ese es uno de los grandes retos, Polina, porque cuando esta sospecha empieza, y lo dijiste al principio, lo primero que hay que hacer es lo que nosotros llamamos un estatus situacional, porque no es lo mismo estar experimentando que estar en un consumo de riesgo, que no necesariamente es un proceso adictivo, a ya tener el diagnóstico preciso de que una persona está desarrollando la enfermedad de la adicción. Incluso
para poder hacer ese diagnóstico, generalmente tenemos que cumplir ciertos criterios, como que la persona ya haya desarrollado una tolerancia, es decir, que ya necesite una dosis determinada Ujú. para tener el efecto necesario, que haya también un consumo compulsivo, ¿no? Que ya sabe que tiene problemas, pero no puede dejar de hacerlo. Después pasa la dependencia, que es esta etapa en que ya no es por el high, no nada, es un displacer tan grande que si no consumes ya no estás bien. Y de ahí, bueno, pues puede venir la abstinencia. Cuando una familia entiende que lo primero que hay que hacer es ver en dónde está parado esta persona que empezó a consumir y de ahí que haya un especialista que les diga, este es el tratamiento. Pero después viene lo que acabas de decir, empiezan las culpas, porque si dabas tú demasiado permiso o porque tú fuiste demasiado prohibitivo, porque sí Ujú. tenemos que decir que prohibir no es prevenir. Hay muchas mamás que se confunden y dicen, en mi casa no pasa nada porque yo a mi hijo no lo dejo hacer nada. Este es uno de los grandes temas que hoy también tenemos que comentarlo y que vale la pena porque prohibir no es el camino para prevenir, pero en las familias primero se dan con todo. A mí lo que me ha tocado es que muchas veces siempre pido a la familia un primer acercamiento para medir el ambiente familiar, el escenario, llámese por un adolescente o por un adulto. Siempre invito y digo, ¿quién quiere estar en este primer acercamiento? Las personas que han sido Ujú. impactadas por esta situación, por supuesto que pueden estar, porque a mí me ayudan mucho a poder identificar el ambiente familiar y ver qué necesidades tienen estas personas que también van a luchar y que se van a confrontar y que se van a sentir en muchas veces culpables o incluso como avergonzadas, ¿no? La vergüenza también de cómo me pudo pasar esto a mí, ¿no? Claro. Y son muchas emociones que están todas desbordadas y por eso el apoyo y el autocuidado que tiene que llevar un papá, y te lo voy a decir así, cuando un papá no quiere llevar un autocuidado y nosotros que estamos evaluando esto no lo vemos apto para hacer la red de apoyo de su hijo, le pedimos de manera muy empática y muy educada que quede fuera, porque en lugar de ayudarte puede Claro. incluso poder arruinar el proceso. Entonces, esto con lo que inicias es valiosísimo, es poco hablado en el tema de las adicciones, pero la familia requiere mucho acompañamiento. Así es. Claro, y sabes que lo que tú estabas hablando, siento que lo tocamos un poquito en final, no como que también justo por culpa, vergüenza, decimos, no, 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 quien tiene problema es allá. Así es. Ese es el que consume, es la que se porta mal, es que tiene mal calificación, es lo que... Y se nos olvida que vivimos en sistemas. Así es. Y no podemos recordar un pedacito del sistema y decir, no, el sistema está funcionando de maravilla y la única cosa que está sucediendo es de que este salió mal, Así ¿no? es. Entonces aquí, y bueno, yo digo que entiendo perfecto este deseo, porque como tú dices, cuando me da vergüenza, primero que quiero decir, no fui yo, Exacto. ¿no? Y Sí, es tirar la natural. bola porque Ujú, hay tanto agresión interna que mm, si aparece en la externa ya me rompo, no así voy a es. poder. Y esto hay que entender porque vergüenza se define como yo me siento malo. Ujú, Yo soy malo, yo soy mala mamá, yo soy mal papá. Esto es la vergüenza, la culpa, hice algo mal, como tú dices, o prohibías mucho o permitías mucho, esta va más a la culpa, pero las dos cosas que nos como atormentan adentro, tenemos que atender esto. Y aquí, como también lo decías, que trabajas junto con psiquiatras, psicólogos, psicólogos, consejeros terapeutas. en adicciones, que es Ujú, también como otra área, a veces nutriólogos, porque también el tema de la comida a veces está muy vinculado, ¿no? Dejan de comer, muchas sustancias quitan el hambre, entonces a veces también para que la persona esté con la energía suficiente, hay que ver el tema de la nutrición para poder iniciar un proceso ujú. de manera adecuada. Pero aquí justo quería ver de este equipo, ¿quién atiende a la familia? ¿Quién ayuda al papá que tiene Sí, que acompañar a un niño y tiene que sacar? Porque genuinamente te parece un enojo. sí, Dices, te di todo, o sea, esforcé todo y tú mira qué me haces. No, sí, además estás sensato, tú me haces a mí, sí, ¿no? así es. Y digo que es Sí. totalmente normal, pero no nos va a mover a ningún lado
¿Cómo ayudan a los papás? Pues el ideal, así los perfiles ideales tienen que ser, y ahí sí tienen que ser, no somos ni los médicos ni los psiquiatras. Los psiquiatras muchas veces dan terapia, pero se enfocan más en el paciente. El acompañamiento hacia la familia, el ideal es que lo dé o un psicólogo especialista en adicciones con diferentes modelos Ujú, terapéuticos o un consejero en adicciones bien preparado, que a veces no es psicólogo de carrera, pero hacen la especialidad de consejería, que también es algo que la gente no conoce. Yo trabajo con una consejera espectacular que vive aquí en Ciudad de México y cuando ya mido a la familia, digo, esta persona necesita solo una ujú. consejería o esta sí requiere una terapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de todo este sistema que tú dices, hay un papá o una mamá que trae un problema de fondo tan arraigado que se vincula con el consumo del hijo y ese sí, esa persona de la familia requiere todo un proceso terapéutico. Pero a lo mejor tengo otra mamá que está bastante bien fortalecida y que solo está desorientada y con una consejería puede llevar el proceso. Y estos son pequeños detalles que Claro. muchas veces No no se ve. conocemos, ni siquiera sabemos que existen los consejeros en adicciones y de alguna manera, pues es el ideal de los perfiles para el trabajo con la familia. Ujú. Así es. Entonces se genera como una mapa Así es. y cada quien necesita su muleta o no sé, o 2 Exacto. muletas, Sí. un silla de Ahora sí, ruedas, ¿no? Así digamos, andadera. o sea, no, sí, Así es. dependiendo de qué tan estable Sí. y tan como preparado es, porque, bueno, nuestro sí que es una cosa muy difícil, ¿no? Se Ujú. se gesta de a través de muchas situaciones y claro, una persona en situaciones que necesitas enfrentar, aparece coraje, deseo de resolver y otro dice: "No, no, 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 Ujú. yo con eso no puedo", ¿no? Y hay que ver, y hay que darse cuenta. Y no hay ni bueno ni malo. Yo creo que aquí ser sincero para decir: "Okey, yo también necesito apoyo", Sí, porque la verdad sí. no lo puedo hacer solo, es muy como de verdad y de corazón muy sincero, ¿no? Y mejor yo creo que abordarlo así que tratar de ser lo que no eres y luego que toda estructura se rompa. Sí, fíjate, que esto que estás diciendo me ha pasado. De repente hay familias en donde cada quien necesita un proceso, que hay papás bien honestos que dicen: "¿Sabes qué? Yo no estoy preparado para ser la red de apoyo de mi hijo". Es poco común que suceda porque al final te sale pues, la Ujú. intuición materna y quieres ayudar, y a veces somos nosotros quienes tenemos que decirle: "¿Sabes qué? Es muy necesario que primero tú te trabajes y lleves un proceso", porque todos los abordajes que tienes con tu hijo arruinan el proceso, o lo interfieren o lo retrasan. Pero sí hay papás que te dicen: "¿Sabes que yo estoy tan mal que si no tengo primero un acompañamiento, yo no voy a poder ir a estas pláticas que generalmente dan a veces en los centros de rehabilitación o a los mismos terapeutas que te mandan a ciertos cursos para entenderlo, no estás todavía emocionalmente estable". Entonces, alguien que no está bien, es difícil que sea el mejor ayudante, ¿no? Primero te tienes que ayudar a ti mismo. Sí, y aquí, por ejemplo, ¿sabes qué? Me surge esta pregunta, ¿cómo el factor de estrés no influye? Porque ahorita todos vivimos estresados por trabajo, por eso, ¿cómo ves? ¿Cómo va todo esto, sabes, entre hilado? Porque siento que es muchas cosas, pero hay también creo que muchos papás que genuinamente dicen, si quiero ahí voy a estar, y luego la vida misma, porque sí, Sí, como digo, ojalá fuera solo una situación en la vida. así es. Dejas todo el resto, te enfocas a esto, la resuelvas, la vida te espera y tú Sí, regresas, ¿no? Y así como es. que no funciona así. ¿Cómo lo ves? Híjole, pues has tocado un punto valiosísimo porque, por ejemplo, en el caso de las madres consumidoras, es una de las barreras más grandes. Las madres consumidoras, no sé en el resto del mundo, pero en México son quienes reciben menos apoyo por esto mismo, porque una mamá dice: "¿Qué voy a hacer con mis otros hijos? ¿Cómo voy a Ujú. dejar la casa? ¿Cómo voy a dejar a mi marido?". Y no se tratan. Entonces, buscan otras alternativas. Algunas pueden ser apoyadas de una manera ambulatoria, es decir, que no necesitan un internamiento, pero cuando necesitan un internamiento, simplemente dicen: "No, porque la vida no para y ¿qué va a pasar?", ¿no? En esta, arraigo, sobre todo en las culturas latinas que tenemos de ser el pilar del hogar y toda esta Ujú. cultura que pues, que nos han sumado, o nos han hecho creer que si la madre no funciona, entonces todo se desbarata. Entonces, en las mujeres madres sí hay grandes barreras en esta perspectiva de género de una limitación muy fuerte del tratamiento.
Y por el otro lado, el estrés, pues, ¿qué te puedo decir? El estrés mal manejado puede muchas veces derivar en un cuadro de ansiedad generalizada, y la ansiedad generalizada es una de las conductas de riesgo que están muy vinculadas al consumo. ¿Por qué? Porque muchos de los efectos de muchas de las sustancias es calmarte, Claro. dormirte, perderte y dices, pues esto, Olvidar. olvidar. Exacto. Hoy lo ponemos en En pausa pausa y y ya, bye. y bye. Así es. Así es. Entonces, sí, sí que interesante porque siento que te digo que hay tanto exigencia y cada vez más que la verdad, ahorita, por ejemplo, me ha cachado mucho en ver tanto anuncio de alcohol que digo, parece que ya todo está con estos posteos de alcohol, pero siento que es como te recuerda cada vez, relájate, ¿no? Ujú, Relájate, ujú. pero de esta forma que al final no te Sí. relajas Sí, claro, porque claro. obvio no te quita problemas y pues también tenemos que como observar cómo estamos permitiendo entrar esto en nuestras vidas, ¿no? Cada vez más. Y así como somos papás y tenemos este, digo, bueno, es muy pesado ser el modelo, pero sí somos modelo. Por supuesto. Y aquí tú varias veces has dicho que tienes que ser firme pero amoroso. A ver, ¿cómo mantenemos firmeza con amor para no llegar a culpar al hijo, no satanizar el proceso que está pasando, no romper con nuestra pareja porque esto doloroso está pasando y pues Así sé que es. muchos matrimonios no aguantan unas situaciones así Así es. dolorosas y bueno, ¿cómo ser firme, amoroso Sí, y empático. equilibrado? Así es. Mira, hay muchas formas de llegar a esto, porque incluso me ha tocado familias que tienen las habilidades socioemocionales para poderlo hacer, traen una estructura bastante sólida de sus emociones y con 1 o 2 acercamientos o consejería logran empezar a tener, ya incluso cuando un hijo está en Ujú, consumo, un acercamiento en el cual el hijo finalmente se abre, se siente contenido y pues abre los brazos a que la familia lo ayude. No es tan común justo por estos modelos que llevamos ahora en la vida de trabajo, de autoexigirnos ser muy buenos en muchas cosas y entonces te encuentras más bien padres con ciertas neurosis y además como antes, y esto tú lo has de tener más claro que yo, la terapia era para los locos o para la gente, o sea, no traemos tampoco esta educación cultural de que todos en la vida en algún momento tenemos que tomar terapia porque es algo que te hace crecer y que te puede venir de maravilla para ser mejor. En este caso, la gran mayoría de los padres necesitan tomar sus propios procesos y una de las cosas que te permite ser firme tiene mucho que ver con 2 cosas. Los modelos de crianza que has traído desde que es pequeño tu hijo. Si ujú. tu hijo sabe que tú eres un papá que tiene claras las reglas en casa, cuáles son los no negociables, cuando llega el tema del consumo, esa firmeza no le parece extraña al chico. Claro. Pero si vienes de modelos familiares con mucha permisividad y con mucha confusión y ambigüedad en la educación de los hijos, esto cuando llega el hijo lo rechaza. Por otro lado, la firmeza también la puedes desarrollar con lo que dijimos la vez pasada, informándote, porque para ser firme también tienes que hablar con seguridad con tu hijo, que se la crea, porque ya Ujú. tú estás bien documentado. La otra parte, la de la empatía y la del amor, híjole, cuando estás enojado, te puedo platicar de papás que han golpeado a sus hijos como primera Reacción reacción impulsiva. impulsiva, y se los digo de verdad, papás, es cero enjuiciable y es muy normal porque a veces es tal la desesperación y la Frustración. impotencia que sentimos que crees que por darle un cachetadón a tu hijo Se le va a se quitar. le va a quitar, Sí. exacto, se le va a quitar y ya no van a tener ganas de De probar nada. Entonces, bueno, ahí por favor siéntanse, asuman, bueno, me pasó esto, fue una emoción no controlada, pero el amor no es que se vaya, es que llega manifestado de una manera, pues, inadecuada. Y hay papás que con todo y el amor, los acercamientos empáticos son muy problemáticos y te dicen, es que por más que quiero acercarme, ya se prepararon, ya digamos que sí tenían modelos a lo mejor adecuados en casa de crianza, pero están enojados. Ujú. Y si tú mides y sientes que el enojo es más fuerte que esta empatía que sí tienes que tener para ser asertivo, tienes que pedir ayuda para primero soltar y sanar este enojo y ver desde dónde viene también, porque a veces
Te digo, la adicción a veces saca, yo muchas veces digo algo que a lo mejor se va a ver feo, pero digo que a veces es destapar la coladera de muchas cosas que están ahí y que por eso es un proceso que también es importante mencionar, Polina, que no es rápido, porque también estamos en la era de la inmediatez. Hay papás Sí. que me dicen, oye, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas terapias? ¿Ya? ¿Mañana? Yo les digo, híjole, es un proceso tan complejo que ojalá los invito a que lo comprendan para que vean cuánto puede tardar, porque puede tardar años incluso, pero también les digo algo bien valioso, que puede ser que te estimule a ser asertivo, o sea, firme y cálido, que es los procesos exitosos no solamente son para el paciente que consumió. Cuando la familia se compromete y le entra, muchas veces suceden cosas muy positivas, que hace que el resto de la familia sea mejor en cosas que ni por aquí hubiera creído que iban a suceder. Entonces, yo siempre digo, es un regalo. Cuando los chicos no quieren entrar a un proceso, le digo, mira, date la oportunidad de, como si te estuviera yo regalando algo y te digo, pruébalo. Ujú. ¿Qué tal si funciona? Y además, todo lo que te choca de tus papás se compone, ¿no? Entonces, desde esa visión es que podemos empezar a trabajar esta parte de ser asertivos. Sí, aquí claramente como sabes, cómo estar atento a estos mecanismos de defensa, Claro. porque lo único que podemos ver, este nivel de desesperación y este nivel de pérdida de control de propias emociones, cuando no he de como que ya no tengo de otro, no Ujú. puedo con lo que tengo frente a mí, lo único que me causa es este violencia que creo que algo va a solucionar o poner claro, y aquí obvio hay que ver esta propia confusión, ¿no? Y no es por parte de, como tú dices, no es de juzgar, es más bien decir, okey, tengo que pararme, detener y buscar lo que sí funciona, ¿no? Porque como dices, ser firme es mucho más difícil Sí, que golpear. sí. La verdad Lleva tiempo, energía. no, y tu propio compromiso contigo, que Sí. cada vez te tienes que regresar, justo como decías la vez pasada, que estoy tan cansado que no quiero estar firme. Ujú. Sí, No, como que me da flojera mañana, por discutir. favor, sí, ya no Sí. puedo ni discutir, ni aclararme, ni nada, porque estoy súper agotado. Pero aquí tenemos que buscar estas formas en donde esta firmeza, si ya no empezaste desde antes, no pasa nada, no todos lo sabemos en el mismo momento. ¿Cómo puedo apoyar esta estructura y cómo puedo apoyar con mi pareja, con todos que nos rodean, que mantenemos esta firmeza para que da frutos, Ujú, ¿no? Da frutos y nos permita a salir de justo este ambigüedad, de ujú. esta situación de confusión, donde los dos no sabemos qué pensar, porque si una vez tú decidiste que la regla es esta y así es correcto, ya no te preguntas, ya es Ujú. más fácil como tenerlo que luego discutir cada vez. Entonces, parece difícil, pero cuando lo empiezas a aplicar te ayuda y apoya mucho, Sí. ¿no? Como papás. Y bueno, aquí también tenemos que ver esto que dices, cómo se maneja con hermanos. Ujú, O sea, si yo, papá, tengo esta, por ejemplo, con un hijo y tengo 2 hermanos o hermanas más, ¿cómo lo platico? ¿Cómo? Porque también no queremos etiquetarlos de que, ay, no, que este malo de la familia, ujú, ¿no? Esta el manzana podrida. problema. Ajá. No, no, Exacto. no así, porque sí también a los niños causa mucha interpretación. Es cómo ponerlo claro, Sí. pero que el otro se siente no escondido, porque esconderlo es otro como polaridad Ujú. que no funciona, ¿no? Pero también hablarlo de una forma que, pues sí, esto también Que sucede. ayude. Mira, a veces a mí me toca que son los grandes olvidados, los hermanos. O sea, los papás están tan concentrados en lo que pasó con su hijo que consume y en ellos mismos y en las culpas y en todo lo que ya hemos hablado, que los hermanitos se quedan así como, bueno, y pasan estas dos vertientes. Hay familias que deciden no decirles de inicio, y después hay otras familias que lo abren de una manera inadecuada, o sea, bajo el juicio, y entonces queda el estigma del hermano, la oveja negra o la manzana podrida, como tú decías. Y pues esto también puede ser algo muy relevante porque incluso puede generar que tengan un rechazo hacia alguien de su familia, su hermano, ¿no? Imagínate. Y por otro lado también puede haber también líneas de que los otros hermanos presenten conductas de riesgo
Ujú. No necesariamente a lo mejor el consumo, pero empiezan ellos, ¿por qué? Porque es natural. Al ser los olvidados, pues empiezan a ver, Llamar oye, la yo acá atención. estoy, ¿no? Entonces ya después, ¿y qué crees? No, pues fíjate que ahorita mi otra hija está dejando de comer y el otro hijo se está portando muy mal en la escuela y porque se nos fue de las manos, ¿qué iba a pasar con los hermanos? Entonces, creo que también, como lo hemos platicado, hay que ver toda el panorama completo y ver cómo está impactando a cada uno. Aquí también lo que yo les aconsejo es una evaluación, una charla con un psicólogo para que el psicólogo pueda medir cómo se sienten los hermanos. Algo que no hemos comentado, Paulina, y que también, excepto que sea un sistémico familiar, que a veces también eso requiere mucho esfuerzo, horarios y dinero, es que los terapeutas, cuando van a tratar a cada miembro de la familia, debe ser de manera individual. Entonces, estás hablando que si son el papá, la mamá y 2 hermanos, un propio terapeuta, y yo creo que esto tú lo sabes mejor que yo, puede perder la objetividad si ve a los 2 hermanitos juntos. O sea, o se hace de manera sistémica y profesional, o entonces cada quien debe de llevar su propio terapeuta. Y eso requiere ir a las terapias, consumo de tiempo y consumo de dinero. Y no todas las familias están a veces en la postura de poder llevar este tipo de manejo adecuado. Por eso es que a veces los modelos de los centros de rehabilitación Ujú. dentro de su cobro incluyen esto, o sea, la contención de toda la familia, porque saben que viene un trabajo en el cual cada uno va a tener que llevar un acompañamiento. Y Así sí, es. sí es un trabajo, y sí, todo es como dices bien, tenemos que evaluar también Sí. cuánto se puede invertir en esta situación y buscar la mejor forma, ¿no? Yo creo que también lo bueno es que hay opciones y podemos buscar para no sentir, ay, no, entonces ahorita no voy porque Sí, no va a tengo, costar sí, muchísimo, sí, pero bueno, hay que buscar opciones y saber que sí necesitan apoyo, que sea un libro, como tu curso, sí, que lo tienes también claro y resumido, pero hay mucha información allá. No es contención en sí, pero por lo menos la información sí puedas tener, sí. ¿no? El curso lo vamos a poner en descripción. Muy bien. Y bueno, ahorita vamos a llegar a Llegamos las al momento de las preguntas. preguntas, Tiquiriquirí. de la tómbola. Sí. Mira, una pregunta de Arranza, 48 años. Su pregunta es, ¿la adicción viene de traumas o problemas emocionales? Muy bien, bueno, pues de ambas. La respuesta sería de ambas. Dentro de lo que son los causales de la adicción, bueno, la adicción es una enfermedad que tiene muchas causas, a veces vienen varias juntas o a veces puede ser una sola causa. Hablando del tema del trauma, sobre todo el trauma infantil, esta puede ser una causa única y de hecho se considera una de las razones más poderosas y de arraigo para los tratamientos. O sea, nosotros podemos tener un chico que empezó a consumir por presión social y que de repente estaba muy ansioso en la escuela y se queda en el consumo. Y si ese es el historial cuando se hace la evaluación, sabemos que puede tener un pronóstico y una recuperación un poco más rápida. Pero cuando el problema viene de un trauma de infancia, ya sea un abuso, una exposición, una pérdida, una situación de demasiado estrés que no fue trabajado adecuadamente o ni siquiera fue trabajado, nos sabemos que nos vamos a enfrentar a un arraigo mayor de la sustancia con un proceso de más tiempo y que a lo mejor va a requerir de diferentes tipos de terapeutas. Por otro lado, bueno, preguntó del trauma o de qué? Trauma o problemas O emocionales. problemas emocionales también. Otra de las situaciones, como lo decíamos hace rato, de qué fue primero el huevo o la gallina, se sabe que cuando una persona está teniendo problemas de depresión o de ansiedad y a veces por razones indistintas, de múltiples causas y no se quiere atender, ese puede ser un detonante de que empiece un consumo. También es de las más poderosas. En sí, se considera que el trauma, la relación con las sustancias y los estados emocionales son una de las razones más fuertes y que tardan más en los procesos de rehabilitación de consumo. Okey, espero que Aranza nos escuche. Sí, y que le haya quedado claro, y si no, bueno, pues que Si nos vuelva a no, preguntar. que sí, que escriban en comentarios. Muy bien. ¿Cómo puede ayudar la familia en temas de adicción? Es pregunta de Rafael. Creo que Esto ya lo hemos. hemos hablado mucho Sí, de esto, entonces vamos a revisar la anterior. muy bien. Y aquí, que familia es fundamental Sí. en proceso de Así sanación es. para todos, no solo para quien consume. Ujú, ujú. Y tercer pregunta, ¿es necesario
internamiento se puede tratar de forma ambulatoria? Muy bien, esa es una muy buena pregunta porque además sirve para que las personas no unifiquen el criterio de que solamente el internamiento es la opción. Aquí depende de muchos factores, incluso a veces la sustancia misma puede ser determinante. Por ejemplo, si el consumo es de cristal o de cocaína, o si fuera heroína, por ejemplo, que se les hacían llamar drogas duras, por los procesos neurocognitivos, la forma en que funcionan o en que generan la adicción en el cerebro, sabemos que va a ser muy difícil un manejo ambulatorio, es decir, Ujú. terapia y algunas otras cosas que se pueden hacer, como establecer rutinas, el ejercicio. Ahora que hay, por ejemplo, hay yoga específico para personas que consumen, hacer respiraciones con el mindfulness, en fin, todas estas terapias sí también las tienen en los centros de rehabilitación, porque hoy se sabe que ayudan mucho como complemento. Pero si el consumo es, por ejemplo, de sustancias que tardan más en generar cambios orgánicos o incluso cambios en la parte neurocognitiva, como el alcohol, como la marihuana, como la nicotina, podemos intentar, dependiendo también del contexto y del tiempo de consumo y de las enfermedades, porque, por ejemplo, una persona adulta que está consumiendo alcohol y tiene ya un problema de cirrosis hepática, no podemos como jugar mucho tiempo en un manejo ambulatorio, porque si la persona sigue en el consumo, pues ya su vida está en riesgo. Ujú. Hay situaciones, pero si, por ejemplo, tenemos este tipo de sustancias más un contexto adecuado y una red de apoyo fuerte y buena, podemos trabajar también un manejo ambulatorio. Ahora, estas dos son las que la gente más conoce, pero existe también comunidades terapéuticas, existe también, por ejemplo, ahora con las drogas que se les hace llamar emergentes, o sea, chicos que no son adictos a nada, pero que probaron una pastillita fuera de un concierto y se intoxicaron. Entonces hay clínicas que pueden Mm. solo desintoxicar y dar psicoeducación. Oye, ¿qué sabías de esta sustancia, no? Las terapias grupales que también se usan en los centros de rehabilitación, pero que también hay grupos por fuera, todo lo que son conocidos Al-Anon, que es grupos de apoyo a la familia, el propio Alcohólicos Anónimos, que ya es algo externo. Entonces hay infinidad de cosas. Lo que sí es bien importante, Polina, es que vayan cuadradas y monitoreadas por un especialista. O sea, tampoco es que la persona diga, bueno, de estas voy a elegir y yo voy a solito a decidir cuál. Hay gente que lo hace y pues obviamente fracasa porque primero hay que evaluar cuál es el camino y qué es lo que tú necesitas. No es como automedicarte. Esto es un poco Ujú. de, a ver, a lo mejor este me quita el dolor de cabeza y este me desinflama, pero lo ideal es que un médico vea si realmente es así el camino y cuál dosis y cómo lo vas a hacer, ¿no? Sí, muchas Sí, gracias por escucharnos. Esperemos que en Spotify nos encuentran y en otras plataformas y esperemos que también nos van a dar like, así es. comentarios, escriban. Siempre es muy interesante ver su reacción, sus preguntas, su interés. Genera más como Retroalimentación. emoción Ujú. también para seguir trabajando, entendiendo y aprendiendo a nosotras, a ti, Katia. Pero quería también como que recordar una cosa que se me hace sumamente importante, que en cualquier situación problemática se me hace que surge esta sensación que o mi hijo está mal o yo estoy mal, y esto les pido que recordamos con mucho como conciencia que somos buenos, ¿no? Como atravesamos situaciones difíciles y hay conductas la que pueden ser no benéficos o no positivas, pero somos adentro buenos y podemos como controlar casi todo si lo tomamos así. Así es. Fíjate que este punto que tocas, cuando se trata del consumo, se genera muy rápido esa idea de que la persona que está consumiendo es mala. ¿Por qué? Porque el consumo te puede llevar a un cambio de conducta que tengas situaciones tan erráticas o Ujú. tan, pues, fuera de honestidad, fuera de todo lo que pueden ser los valores, porque el mismo proceso adictivo da un cambio tan radical en la forma en que miras al mundo, en la forma en que te comportas, tus relaciones familiares pasan a segundo término. Incluso cuando una persona está ya en esta última parte de la abstinencia, puede matar, robar, prostituirse y genuinamente es una buena persona. Es simplemente que la sustancia genera
todas estas situaciones desesperantes en el cerebro que la persona se transforma. Y genuinamente puedo decirte que no conozco ninguna persona que haya empezado un consumo de sustancia porque se quería convertir en un adicto. Es algo que Claro. sucede por un contexto que a veces nos lleva a tener un consumo porque la vida es a veces tan dolorosa y tan difícil que es la única manera de sobrevivir. Entonces, qué bueno que comentaste esto porque es una de las grandes cosas que estigmatizan al consumidor y que creo que es injusto, ¿no? Es Sí, muy injusto. Yo tengo por ahí un eslogan en mis redes donde digo que juzgar las adicciones es ignorancia, porque cuando tú no entiendes qué es lo que ha pasado, no estás siendo más que ignorante. sí, pero también como que, ¿sabes? Hay varias visiones también. Uno es decir, si es enfermedad y lo juzgo, es como decir: "Ay, tienes cáncer, ¿qué te Ujú. pasó?". Sí, O claro. sea, como que ¿Por no te qué? sí, no ¿Por te qué hiciste esto? ¿qué ¿No? hici Sí, cómo te atreves sí, a tener exacto, cáncer, no? exacto. Y por otro lado, mucho en psicología y psicoterapia se ve como un síntoma, Ujú. justo un síntoma de que la vida es tan difícil, que es la única forma de sobrellevarla. Y Sí, la verdad creo que obviamente no estamos como poniendo que normalizar esto, pero decir que también que nuestros corazones se abren para ver la situación que podría pasar a esta persona y qué difícil es. Y para nuestros hijos creo que viven un tiempo de tantos cambios que ni nosotros, yo por lo menos no lo entiendo ese mundo en muchos sus aspectos, pero para ellos creo que es muy como asusta mucho tener este mundo descontrolado que va así con una es. velocidad que nadie ya puede controlar. Y bueno, esto también tenemos que ver en apoyarlos Sí, en lo que podemos, informándonos, poniéndonos con reglas firmes, con estructuras buenas, formando un red entre nosotros que puede sostener este peso, viendo con empatía lo que hablamos y sobre todo como que sin buscar quién está culpable, buscar esta sanación. así es, sí. Incluso es un reto, pero que sí es muy posible. O sea, prevenir desde la familia sí se puede. Y esto les dice Así es. Yo especialista. tengo una conferencia que así se llama Eso. Prevenir desde la familia si se puede, porque además, mira, no podemos olvidar una cosa, y a mí me pasa mucho cuando trabajo en escuelas. Cuando hablo con las directoras me dicen: "Oye, ¿cómo le hacemos para que les llegues a los papás?". Porque casi siempre queremos que en la escuela, además de que les enseñen toda la parte académica, también les enseñen de sustancias, también les enseñen a comer y cosas que finalmente tienen que venir desde la responsabilidad más de casa. Y bueno, yo siempre lo digo, a ver, aquí tenemos algo muy sencillo. Cuando el hijo sale del colegio, en la escuela va a aprender y va a socializar y va a hacer muchas cosas, pero llegando a la casa y que entonces viene el evento, la fiesta, la reunión, la ida al antro, quienes damos los permisos, el control, el dinero, la tarjeta, si ponemos chofer o no, si decidimos con quién van o con quién van, somos nosotros. Entonces, ahí la escuela, pues ya no tiene nada que ver, por eso es bien valioso que nosotros como papás asumamos el rol que nos corresponde teniendo toda esta capacitación, porque al final sí podemos hacer muchas cosas poniendo límites. Y ese es uno de los grandes retos que con estas últimas tendencias, por cuestiones que han sido válidas, estamos fallando mucho en la colocación de los límites en el momento adecuado y en las etapas adecuadas, ¿no? Que por ahí se nos van entonces las cosas. Pues sí, tema de límites Sí, es también. una mega tema, Sí, pero ahorita ponemos un 3 puntitos para seguir sí, adelante, ¿no? De investigando más y sí. muchas gracias otra vez, No, Katia, hombre, al y contrario. gracias por escucharnos, gracias, gracias, de verdad. Espero que no les guste el tema, pero sí se ponen atentos. Sí, no, es interesante y hay mucho que aprender. Muy bien, Gracias. hasta luego.